El mensaje es más que claro, ¿verdad? El mensaje es más que claro y tenemos que entenderlo. Cuando alguien se acerca al pecado, es muy difícil que se aparte de él. Cuando alguien tiene el gusto por el vino, cuando alguien tiene el gusto por la droga, es muy difícil que se aparte de él. Cuando alguien se acerca al pecado, difícilmente lo puede abandonar. Y es realmente muy triste, hermano, que nuestros hijos, aquellos que Dios nos permitió cuidar, aquellos que Dios nos prestó, aquellos con los que Dios nos heredó, que de alguna forma nosotros, por nuestro descuido, hayamos tenido el problema tan serio, pero tan serio, de haber quitado nuestros ojos de ellos y de haberles permitido caer en el pecado. Como pudo entenderlo, absolutamente todo lo que usted vio en la obra, nada puede liberar a nuestros hijos del pecado, sino solamente la palabra de Dios. Amén. Es solamente Dios aquel que puede hacer la obra de liberación en la vida de nosotros. Papá, a veces el que está en pecado eres tú. A veces el que ha fallado en el ejemplo eres tú. A veces el que no ha hecho las cosas correctamente eres tú. Y déjame decirte que le damos a nuestros hijos una increíble capacidad de pecar. Pero nada justifica el pecado sino la desobediencia a Dios. Y yo quisiera que reflexionaras acerca de lo que viste en estos 3 minutos que dura la obra, para que tú también pongas en práctica en tu vida personal y en la vida de tus hijos la palabra de Dios, para que tú puedas salir adelante. Y bueno, han preparado una segunda obra también estos jóvenes. Han preparado una segunda obra que habla mucho acerca del pecado también, y de cómo nuestros hijos son de muchas formas maltratados por todo lo que ellos creen que es bueno. A veces nuestros hijos creen que el vino es bueno. A veces nuestros hijos creen que el cigarro es bueno, creen que la droga es buena. Muchas veces nuestros hijos viven engañados por todas estas cosas. Y la obra que vamos a ver en unos minutos es una obra que representa la vida de una jovencita que conoce del Señor Jesucristo, y de cómo una serie de pecados vienen a ella, la envuelven y la hacen que caiga en una terrible forma de vivir. Y vamos a ver cuál es la solución. Pero yo le quiero preguntar, papá, ¿tú qué eres papá? La Escritura nos cuenta en el Evangelio según San Lucas con mucho detalle acerca de un hombre llamado Jairo. En la Escritura se habla de Jairo, un hombre que, a pesar de ser uno de los principales de aquella época, de los principales religiosos de aquella época, él tenía una hija, y como un padre responsable, él quería procurar todo para su hija. Él quería que su hija tuviera lo mejor, él no quería que su hija sufriera, él quería que su hija estuviera siempre sana, siempre bien. En aquellos días de Jairo, también estaba sobre la tierra el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo andaba por muchos lugares, dice la Escritura, que sanando a los enfermos y libertando a los que estaban oprimidos por Satanás. Porque nos dice la Escritura, porque Dios lo había ungido con su Espíritu Santo. Amén. Y por donde quiera que iba Jesús, iba haciendo estas cosas. Y por donde quiera que iba Jesús, iba libertando e iba sanando. Pero hay que decirle que todo esto llegó a los oídos de Jairo, este hombre, este padre, con el cual quiero que te identifiques tu papá esta tarde. Yo quiero que tú te identifiques con Jairo esta tarde, porque fíjate que Jairo tuvo un problema con su hija. Su hija de repente enfermó. Su hija de repente se puso muy enferma.
Y Jairo había escuchado que por allí andaba un hombre llamado Jesús, que por allí en las ciudades, por las calles de la ciudad donde Jairo, había un hombre llamado Jesús que sanaba a los enfermos, que le ordenaba a las enfermedades que se apartaran de los enfermos y las enfermedades huían. Que a los que estaban oprimidos por el diablo llegaba Jesús y con palabra de autoridad dejaba libre de toda influencia de los demonios a aquellas personas. Y Jairo, siendo uno de los principales religiosos de aquella época, Jairo, al ver la necesidad de su hija, Jairo no tuvo miedo de acercarse a Jesús. No tuvo miedo de salir corriendo de su casa y buscar a Jesús, aquel Jesús de los milagros, aquel Jesús que hacía maravillas. Jairo salió corriendo de su casa para buscar a Jesús. Y déjeme decirle que cuando llegó hasta donde estaba Jesús, Jairo le dijo: te pido que vayas a mi casa. Te pido que te acerques a mi casa porque tengo una hija terriblemente enferma. Jairo no tuvo ningún problema. Jairo sabía que Jesús tenía la solución. Jairo no le importó que él tenía una religión diferente a la que predicaba Jesús. No le importó, él corrió y se acercó hasta Jesús. Y no le importó que todos los demás que practicaban la religión de Jairo lo estuvieran viendo. Él corrió y se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, te invito a mi casa. Porque él sabía quién era Jesús y sabía que era lo que Jesús podía hacer y sabía la necesidad que tenía su hija. A Jairo no le importó nada sino solamente el bien de su hija, actuar como un padre responsable, actuar como un padre que sabe hacer lo correcto. Llegó hasta Jesús y Jesús le dijo: sí, voy contigo. Y en el camino Jesús se iba deteniendo porque la gente seguía acercándose a él para pedir ayuda. La gente seguía acercándose a Jesús para pedirle que sanara, para pedirle que liberara. Y Jesús se detenía y a cualquiera que se acercaba, dice la Escritura, que todos los que se acercaban, Él los tocaba para que fueran sanos. Él los tocaba para que fueran libres. Retrasó mucho su llegada a la casa de Jairo, todas estas personas que se le iban encontrando en el camino. Cuando iba de camino a casa de Jairo, llegó hasta ellos uno de los sirvientes de la casa de Jairo y le dijo: ya no te preocupes, Jairo, ya no es necesario que vaya Jesús a tu casa. Tu hija ha muerto. Jairo podía haber dicho en ese momento: gracias, Jesús, no llegaste a tiempo. Podría Jairo en ese momento haberle dicho: gracias, Jesús, no sirvió para mucho. Gracias, Jesús, y a pesar de que te lo pedí, tú estabas tan ocupado que no pudiste llegar a atenderme. Pero Jesús le dijo: vamos a tu casa, no te preocupes, vamos a tu casa. Y cuando llegaron, Jesús preguntó dónde estaba la niña. Y cuando le dijeron el lugar donde estaba, estaban todos llorando. Yo quiero imaginar a un padre a ver a un hijo muerto, el dolor tan terrible que se debe de sentir. Y él estaba viendo a su hija de aproximadamente 12 años muerta. Era una niña. Y seguramente Jairo lloraba terriblemente. Y seguramente ahí estaba la madre de la niña. Y quizá habría más hermanos, más familia que estaban cuidando de la niña. Estaban los sirvientes. Y todos estaban sumidos en una terrible tristeza. Y Jesús les dijo: no lloren, porque la niña solamente duerme. Y acercándose él a la niña, le dijo: levántate. Y la niña se levantó. Y la niña volvió a vivir. A Jairo no le importaban las circunstancias. A Jairo le importaba lo que Cristo podía hacer por su hija. A Jairo no le importó que estaba muerta ya, donde quizá muchos hubieran dicho: ya no hay esperanza. Jairo sabía
que Jesús tenía poder aún sobre la vida y sobre la muerte. Amén. A Jairo no le importó nada sino ser un padre responsable, un padre que demostraba total amor por su hija, un padre que quería lo mejor para su hija. Usted lo puede leer en el Evangelio según San Lucas. Es un pasaje maravilloso que habla de un padre responsable. Y yo te quiero preguntar, papá, a ti esta mañana, esta tarde ya, ¿eres un padre responsable? ¿Eres capaz de creer en Jesús de la forma en la que creyó Jairo? ¿Eres capaz de acercarte a Jesús para buscarlo, para que bendiga tu casa, para que bendiga tus hijos, para que bendiga todo tu ser? ¿Cómo se acercó Jairo? ¿Eres capaz de buscarlo a pesar de lo que diga la gente? ¿Eres capaz de acercarte a Él a pesar de lo que puedan decir tus amigos, tu familia? ¿Eres capaz de llevarlo hasta tu casa sin que tengas tu temor de lo que van a decir de ti? ¿Eres capaz de decir, yo traigo a Cristo, y ahora lo puedes llevar en tu corazón a tu casa? Yo lo traigo y porque sé que es lo mejor que les puedo dar a mis hijos. Jairo no corrió por un médico, Jairo corrió por el Señor de señores. Jairo no corrió a buscar una ambulancia, Jairo corrió a buscar al Hijo de Dios. Jairo, a pesar de que le dijeron que su hija estaba muerta, aceptó que Jesús fuera a casa porque él sabía que era un Dios de los imposibles, que Jesús era capaz de hacer algo maravilloso. Y tú y yo, papá, a veces pensamos, yo no sé cómo, pero que no vale la pena dedicarle a Dios tiempo, que no vale la pena dedicarle a Dios nuestra obediencia, que no vale la pena llevar a Jesús a casa. Nos da miedo lo que van a decir, nos da miedo si nos van a criticar. No importa que nuestros hijos se estén muriendo. Papá, estoy seguro que hoy Dios está tratando con tu corazón, que hoy Dios está hablando contigo y te está haciendo sentir una responsabilidad tremenda, porque te ha dado el privilegio de ser padre como Dios es padre, que te ha dado el privilegio de tener hijos e hijas, para que en esta vida tú los guíes, para que entregues buenas cuentas cuando ellos sean llamados a la presencia de Dios, y que Dios pueda decirte, buen siervo fiel, lo que te he dado me lo has devuelto, y con ganancia. Papá, cómo me gustaría y cómo le gustaría a Dios que te parecieras a Jairo, que no te importara nada de lo que pasa, sino solamente ver el poder de Jesús actuando sobre la vida de tus hijos. Y esa es una responsabilidad tuya, papá. Es una responsabilidad tuya. Tú tienes que llevar a Cristo a casa. Tú tienes que llevar a Jesús a casa. No importa lo que digan, es lo mejor para tus hijos. Y si estás de acuerdo conmigo, dar una ofrenda de palmas. Y los jóvenes han preparado esta segunda actuación basado en una alabanza. Yo creo que escuche usted la letra del canto. Quiero que ponga mucha atención a la letra del canto. El canto en inglés se llama Everything, que quiere decir todo. Y usted va a escuchar una traducción al español hecha aquí mismo en la iglesia. Usted va a escuchar la música hecha aquí mismo en la iglesia. Y va a haber una representación acerca de lo que va diciendo la obra. Ponga mucha atención. Ponga mucha atención. Usted va a identificar a los personajes inmediatamente. Y esta es la segunda llamada para Everything. Segunda llamada para Everything. Segunda llamada para Everything.